Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos de Ante la enfermedad. Hoy traemos la segunda parte del episodio de El silencio. Ante la enfermedad, o lo que hemos dado en seguir como la palabra de Dios en la vida del enfermo, por Raúl Gavin, trae en esta segunda parte los elementos que complementan en cómo el silencio puede hacer que sea una escuela de oración y dentro de esa escuela de oración podamos encontrar al Señor. Damos pues a la segunda entrega de El silencio dentro de la enfermedad con Raúl Gavin. Si Dios guarda silencio, si Dios no actúa, o si no actúa porque no puede o porque no quiere, que sería todavía peor, eso es que Dios no existe. O sea, ¿qué clase de Dios puede permitir el exterminio de judíos inocentes? La Shoah. ¿Qué clase de Dios puede permitir un cáncer? ¿Qué clase de Dios puede permitir que mi hijo esté sufriendo de esta manera? ¿Qué clase de Dios? ¿No? ¿Por qué puede permitir esto? Y el cardenal Sara da una respuesta que es extraordinaria, es fantástica, es de una sabiduría, porque además uno siente que intuye que esta es la verdad. Se puede entender que esta es la verdad, que si quieres ahora podemos comentar esto. Yo ayudaría a la gente sobre todo que llega a la conclusión de que Dios no existe porque permite todo esto, pues bueno, tal vez podamos darle una respuesta. Evidentemente se está refiriendo Raúl a la libertad, ¿no es así? Claro, porque ¿por qué no intervino? ¿Por qué no intervino Dios mientras masacraba, por ejemplo, a su pueblo? Y encima a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo elegido. ¿Por qué no intervino? Yo, sí. Raúl, te invitaría a que este tema, el concepto de cómo la libertad del ser humano, del libre albedrío que tiene frente a Dios y que Dios le ha otorgado, lo dejáramos para una entrega, un episodio especial, porque yo creo que da mucho y es muy importante. Es muy importante en la medida que, bueno, pues ante la pregunta por qué Dios permite tanto sufrimiento, tanta maldad, tanto de desastre, el hecho de que conozcamos que la piedra angular es la libertad que nos ha otorgado a todos, y que si cambiamos esa regla de juego de la libertad que nos ha otorgado Dios a cada uno de nosotros, se transforma totalmente el mundo y se transforma totalmente el amor que tiene Dios hacia a su criatura, hacia nosotros. Pues yo, como te digo, lo dejaré porque tiene muchas aristas y me gustaría que nos las fueras limando y aclarando. Pero sin dejar esta vía de la libertad, ¿cómo podríamos plantear que el hecho de que utilizando la libertad y entrando al silencio puedo tener, entre comillas, una garantía de encontrar a Dios? Es decir, los antiguos dentro de la iglesia primitiva se lanzaban hacia el desierto, que es la entrega anterior que hablamos, porque estaban allí convencidos de que dentro del desierto encontraría una soledad y por lo tanto se enfrentarían a su silencio, y en ese silencio Dios hablaría. ¿Tenemos garantía de que entrando en ese silencio con la enfermedad vamos a encontrar a Dios? Bueno, digamos que el examen de conciencia, que es cuando uno está en silencio, está enfermo, está con dolor, permite, o sea, es una plataforma
Es un impulso para que uno pueda contemplar, pensar qué ha hecho con su vida. ¿Y qué le queda por hacer? A veces un enfermo no tiene por qué ser un moribundo, ¿no? Pero también puede ser un moribundo, ¿no? Entonces uno contempla qué ha hecho, o qué le falta por hacer, o qué le gustaría hacer si se curara de esa enfermedad, ¿no? Entonces, si el hombre se rebela contra la enfermedad, podemos decir que ante el dolor hay dos caminos, dos vías, dos caminos opuestos, que es la vía del silencio, la vía del silencio o la vía de la rebelión. Lo contrario. Esto me viene ahora a la cabeza, fíjate, ante la cruz, porque la enfermedad es cruz, ante la cruz había al lado un ladrón y al otro lado otro ladrón. No sé si el ejemplo sirve para este momento, pero me ha venido a la cabeza ahora. Los dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo crucificado. El uno decía, oye, pero si eres hijo de Dios, pues sálvate tú y luego nos salvas a nosotros, ¿no? Se rebeló ante la cruz. El otro, sin embargo, guardó silencio. Dijo, cállate. Le dijo al otro, cállate, ¿no? Cállate. Yo soy un pecador. Este no ha hecho nada, yo soy un pecador, oye, y acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, ¿no? No le dijo que le curara, no le dijo... Y estaban los dos crucificados, o sea que no estaban ahí tomando unas tapas. Entonces está o el camino del amor de Dios, o reconocer a Dios como Dios y reconocer que Dios te ama, o sea, el camino del amor de Dios o el del amor a uno mismo. Es decir, el salvarse como sea, que es lo que quería el otro, en el fondo. Oye, a mí lo que me interesa, a ver, si eres Dios, sálvame. O sea, a mí no me importa que seas Dios o no, a mí lo que me importa es que me salves. A mí lo que me importa es que me cures. A mí me da igual todo lo demás, a mí cúrame, y si no me rebelo, ¿no? Bueno, pues los grandes enfermos, sobre todo, los que están para morir, los que están ya desahuciados, los que su cuerpo ya pues, ha decaído de tal manera que les espera la muerte, ¿no? Se sitúan ya frente a Dios, cara a cara. Entonces, en ese momento, a mí me llama la atención, yo cuando he estado con algún moribundo, con mi suegra recientemente, no hace demasiado tiempo, me sorprende pues normalmente la absoluta serenidad de estas personas. A veces decimos, pues ha muerto como un pajarillo, ha muerto todo tranquilo. Y yo, no sé, a mí me dice la intuición que ese silencio de la mirada, que a veces te miran, ¿verdad? De un hombre a punto de marchar, de una mujer a punto de marchar, ese silencio de esa mirada, es que ese hombre ya está de alguna manera habitado por Dios. Está ya conforme con Dios, está hecho uno con Dios, ¿no? Y por eso ha entrado en esa absoluta serenidad. Esto lo dicen también de los santos, ¿no? Que hasta desprendían cierto olor, ¿no? Porque ante un enfermo que sufre ya no hace falta hablar. Porque yo creo que el único lenguaje ya es la oración y es el silencio, ¿no? La enfermedad es un anticipo, lo decía antes, ¿no? De este silencio de la eternidad. Y bueno, yo lo que creo, esto me viene también ahora a la cabeza, esto lo decía, esta oración, este silencio de nosotros, de los enfermos, pero también a los que estamos llamados todos, de los que vivimos todavía en esta tierra, yo creo que es un aprendizaje de lo que haremos el resto de la eternidad. Por tanto, yo le digo al que no tenga cierta inquietud por qué será esto de la oración, que se lo haga mirar. Porque le digo, oye, es que a lo mejor el resto de tu vida vas a estar haciendo esto. Y dicen que morir y que estar en el cielo es lo mejor, pues habrá que empezar a ver qué es esto de rezar, ¿no? ¿Qué es esto de orar? Precisamente estaba el siguiente empujón que te quería dar en este episodio. Perdóname que me enrollo mucho, Eliseo. No, era el empujón dirigido hacia la oración. Y tú lo has puesto allí. El espíritu te ha iluminado y lo has puesto. El silencio y la oración, te quería preguntar precisamente eso. ¿Están tan unidos como que si no hay silencio no hay oración? ¿Y si no hay silencio no hay encuentro con el Señor? Yo te diría radicalmente sí. Si no hay silencio no hay oración y si no hay silencio no hay encuentro con Dios. Esto
Esto lo veía muy claro, lo decía en el cura de Ars, que se preguntaba por un campesino que estaba siempre ahí, enfrente de Dios, enfrente del Santísimo, y le preguntaba que qué es lo que hacía, ¿no? Creo que era algo así, le preguntaba, oye, pero tú qué es lo que haces aquí, que vienes todos los días a la iglesia. Y decía, pues no hago nada. Y dice, yo le miro y él me mira, ¿no? O sea, este campesino, este pobre hombre seguramente, un hombre seguramente que no tendría ni estudios y que no podría rezar con el salterio porque no sabría ni leer, este campesino vivía ya la liturgia celestial. O sea, vivía ya en el cielo, porque él experimentaba la alegría, experimentaba la serenidad, experimentaba la paz, mirando a Dios y dejando que Él le mirara. Así pues, claro que sí, si no hay silencio, no hay oración, porque es en el silencio donde Dios habla. El silencio manifiesta a Dios. Son un anticipo de la eternidad, en las que estaremos. Podemos decir que Dios es el más silencioso. Porque, ¿sabes por qué es el más silencioso? Porque es el más enamorado. Por eso es el más silencioso de todos. Más silencioso que nadie, ¿no? Salomón decía, creo que es en el libro de los Reyes, cuando Dios le dice que pida lo que quiera, ¿verdad? Y Salomón no pide riquezas, ni poder, ni siquiera pide la vida de sus enemigos, solo pide un corazón que escuche, un corazón silencioso para oír a Dios. Introduzco ahora lo que estás diciendo porque esta semana, como teníamos, este episodio delante de nosotros, pues de alguna forma, la cabeza te va generando y te va dando pues ideas de cómo puedes pensar, ¿no? En torno al tema del silencio. Y decía yo, qué suerte tenemos, ¿no? Porque cuando esté enfermo, porque por suerte, por desgracia, o siempre por suerte, pues la enfermedad llamará a mi puerta, la vejez llamará a mi puerta, perderé facultades, perderé capacidades, y frente a esa oración, siempre con palabras, cuando vas a misa, cuando estás en laudes, que siempre estás enriquecido con el salmo, con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con esas cartas de Pablo, que si tienes alguna duda, alguna idea que no tienes clara, te lo aclaran. Llegará un punto en que mi cabeza no entenderá a Pablo, no entenderá el Antiguo Testamento, no entenderá el Evangelio, pero sin embargo, con el rosario y con las frases y con la oración del Padre Nuestro y la Ave María que hemos aprendido de pequeños, y con el silencio, podré seguir disfrutando de las mieles y de los dones de Dios. Y yo pensaba, qué grande es esto en que Dios se revela que no necesita ni siquiera de tu capacidad intelectual ni tu capacidad mental para poder estar en presencia de Él. Ese silencio que es toda una arma poderosísima para estar en su presencia y con Él. Entonces, en esa medida, Raúl, lo que estás diciendo de ese corazón en silencio es el que nos puede dar una capacidad de estar dentro de la enfermedad o con alguien que esté enfermo y en paz de Dios. Sí, y yo desde luego a los que están escuchando les diría que hicieran que después de escucharnos hicieran una práctica, o sea, que lo pusieran en práctica, que hagan ahora si quieren que pueden leer la Biblia, o si no, simplemente dicen, no, Dios, voy a rezarte. Si no están acostumbrados, pues no hace falta. Dice, Dios, me ha dicho este que habla, y el otro que también habla, que parece gente de confianza, parece gente que te puedes fiar, me han dicho que haga la prueba. Pues voy a hacer la prueba, voy a cerrar los ojos, voy a cerrar la boca y voy a estar 5 minutos en silencio. Y a ver qué pasa, porque tal vez descubramos que somos incapaces, que no podemos estar 5 minutos sin movernos, sin rascarnos, sin levantarnos, sin dejar de pensar en algo que no puedo dejar de hacer en esos 5 minutos. Seremos tal vez incapaces. Y por eso es tan importante que ejercitemos esto, porque la oración se reza, es verdad que se puede rezar con la lengua, pero se reza sobre todo con el resto del cuerpo.
con la mente y también con la postura. Y por eso sería muy interesante hacer esta experiencia, primero de nuestra incapacidad para tener una vida interior. Y aquel que no tiene vida interior es el que más se parece o el que menos se distingue de un animal. O sea, si los hombres nos distinguimos de muchas cosas de los animales, pero ahora que está tan de moda decir que los hombres y los animales son, y el resto de animales, bueno, se suele decir el hombre es un animal más, pues yo diría que no, que el hombre no es un animal más, porque nos diferenciamos de algo que nos hace únicos, que es poder tener una vida interior, y aquel que no haya experimentado esta vida interior, pues se parece más bien a un animal que a un hombre. Yo invito al que quiera empezar a ser hombre, que empiece a hacer la experiencia del silencio. Que al principio hay que hacerse violencia. O sea, al principio hay que hacerse violencia. Y al principio uno dice, pues es que me he pegado los 5 minutos de silencio pensando en el examen que tengo que hacer, o pensando en el trabajo que tengo que hacer después, o pensando en lo que tengo que cocinar. Bueno, pero poco a poco. Esto también es un ejercicio. Una disciplina. Los hombres, además, somos hombres que necesitamos hábitos saludables, ¿no? Y de hecho lo hacemos para el cuerpo. Al principio el cuerpo lo cultivamos y vamos a correr. Y al principio, la primera vez que uno va, solo puede estar corriendo 5 minutos porque se asfixia, porque no puede más, porque se agota. Lo mismo ocurre en el ejercicio de la vida interior, de la disciplina interior. Pero cultivamos el cuerpo, sin embargo no cultivamos el espíritu. Pues ánimos, os animo a todos a hacer esta experiencia. Frente a esta propuesta, que yo también animo a que la sigan, por lo siguiente: en la medida que uno es capaz de ir creciendo en la oración en silencio, y que la oración sea más silencio que palabra, uno empieza a descubrir cuántos colores y cuántas gamas de colores hay dentro de uno que los pone Dios. Esas gamas de colores son todos los dones que va reflejando el Señor para que nosotros, cuando salimos de esa oración y de ese silencio, podamos compartir con otros, incluso sin nosotros ser conscientes de ello. El reto del silencio no solamente es para el cristiano, sino para cualquier persona que, queriendo conocer a Dios, quiera aproximarse a Él. Igual que Moisés se quitó sus zapatos para poder acercarse a esa tierra sagrada que estaba iluminada por la llama que no se consume. El silencio, pues, vemos, amigos, que es fundamental para poder encontrar una herramienta eficaz que nos dé presencia de Dios o nos lleve al encuentro con Dios en momentos difíciles, de dificultad, de sufrimiento y de enfermedad. Hoy Raúl ha hecho un esbozo, porque dentro de este episodio, dentro de Iglesia en Aragón, está citado, que habla sobre la libertad. Y si le parece a Raúl, dejamos el tema de la libertad para el siguiente episodio, haciendo un alto en el camino en cuanto a lo que son los distintos relatos de la palabra de Dios en la vida del enfermo, para profundizar en lo que supone la libertad que Dios nos ha otorgado, y así lo creemos los cristianos, los católicos, para que podamos vivir dentro de este mundo buscándole a Él, buscándole en amor y buscándolo en verdad y justicia. Y cómo esa libertad hace que seamos dueños del mundo, de esta tierra, hasta tal punto que podemos llegar a convertirla en la primera parte o en la antesala del infierno. ¿O no? ¿Te parece, Raúl, que lo hagamos así? Me parece perfecto. Me parece muy bien, sí. Pues emplazo a Raúl y les emplazo a los que nos escuchen a que el siguiente episodio no se lo pierdan, porque Raúl nos va a dar razones más que sobradas de por qué la libertad que nos ha otorgado el mismo Dios es fundamental para que realmente, cuando miramos hacia el Señor, lo hagamos con amor y con libertad, es decir, sin ninguna obligación por nuestra parte, pero sí con una capacidad total de entrega para poder algún día estar viviendo en su casa. Raúl, un episodio que se me pone la carne de gallina, esta del silencio, y que creo que es fundamental para todos los que nos escuchan el entrar en ese reto que nos has otorgado de hacer silencio, en la medida que
terminemos este capítulo. Que hagan gimnasia interior. Muy bien. Y se verán enseguida los abdominales, los bíceps y todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que este capítulo sea para gracia y don de los que nos escuchan y para los que estamos hablando, que también celebramos cuando los dones del Espíritu Santo vienen a nuestra casa. ¿Verdad, Raúl? Claro que sí, claro que sí. Pues un abrazo fuerte y hasta la siguiente entrega, amigos, en Ante la Enfermedad. Raúl, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Tomado del punto 33 de Spe Salvi de Benedicto XVI, publicado el 30 de noviembre del 2017. Y lo utilizamos porque en el silencio arranca nuestra oración. Y dice así Benedicto XVI: rezar no significa salir de la historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. En la oración, el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no se puede rezar contra el otro. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales, que desea en ese momento la pequeña esperanza equivocada que lo aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con que se engaña a sí mismo. Dios las escruta y la confrontación con Dios obliga al hombre a reconocerlas también. Quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta, ruega el salmista. No reconocer la culpa, la ilusión de inocencia, no me justifica ni me salva, porque la ofuscación de la conciencia, la incapacidad de reconocer en mí el mal en cuanto tal, es culpa mía. Si Dios no existe, entonces quizás tengo que refugiarme en esas mentiras, porque no hay nadie que pueda perdonarme, nadie que sea el verdadero criterio. En cambio, el encuentro con Dios despierta mi conciencia para que ésta ya no me ofrezca más una autojustificación, ni sea un simple reflejo de mí mismo y de los contemporáneos que me condicionan, sino que se transforme en capacidad para escuchar el bien mismo. Para que la oración produzca esta fuerza purificadora, debe ser, por una parte muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo, pero por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración de la liturgia, en la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente. El cardenal Nhu Van Thuan cuenta en su libro de ejercicios espirituales cómo en su vida hubo largos periodos de incapacidad de rezar y cómo él se aferró a las palabras de la oración de la Iglesia, el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones de la liturgia. En la oración tiene que haber siempre esta interrelación entre oración pública y oración personal. Así podemos hablar a Dios y así Dios nos habla a nosotros. De este modo se realizan en nosotros las purificaciones a través de las cuales llegamos a ser capaces de Dios e idóneos para servir a los hombres. Así nos hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la esperanza para los demás. La esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás y es esperanza activa, con lo cual luchamos para que las cosas no acaben en un final perverso. Es también esperanza activa en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a Dios. Solo así permanece también como esperanza verdaderamente humana. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.